ya estamos en nuestra sección Ventana a Europa. Nos acompaña el embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignot. ¿Cómo estás, embajador? ¿Cómo te Muy va? bien, Pascal, muy buenos días. Un gusto que nos acompañes. Bueno, hablábamos la semana pasada sobre la visita de parlamentarios europeos para participar con parlamentarios mexicanos en una comisión interparlamentaria mixta. Cuéntanos cómo estuvo el diálogo. Bueno, fueron 3 días de diálogo intenso, una quincena de miembros de cada lado, de todos los grupos políticos. Yo creo que fue un diálogo abierto entre amigos. Me tocó presenciar todas esas sesiones sobre pues, temas como derechos humanos, como la situación económica y social con esas consecuencias globales de la invasión rusa a Ucrania, temas de cambio climático y temas, bueno, de hecho, también sobre la guerra en Ucrania. Y retos comunes o similares que enfrentamos, como la migración o como la violencia de género. Y ahí también se presentó la cooperación que realiza la Unión Europea en México para apoyar en temas de migración a la integración laboral de migrantes en particular, que ha sido uno de los programas más exitosos que hemos tenido desde el 2016, con 25,000 refugiados integrados en trabajo legal en el país. Y obviamente el tema del acuerdo modernizado Unión Europea-México, que de forma unánima, tanto los parlamentarios mexicanos como europeos dijeron que era urgente finalizarlo y concluirlo, entonces un apoyo unánime. Y todo eso se materializó en una declaración conjunta que se firmó y que incluso bueno, expresa una rechaza, una condena muy clara a la invasión rusa a Ucrania. Y también fueron atendidos los parlamentarios europeos por el canciller Marcelo Ebrard, una plática informal muy amena, muy franca. Y creo que todo eso demuestra un sentido común de que frente a los tiempos adversos que estamos viviendo, no solamente para la Unión Europea con esta guerra, sino para el mundo entero, con las consecuencias globales de esa situación, con la crisis climática, con los ataques contra la democracia y el multilateralismo, los ataques contra los derechos humanos, pues es hora de cerrar filas entre países, pueblos que creemos en esos valores y en su defensa. Bueno, se realizó una parte en la Ciudad de México y otra parte en Cancún. Bueno, aparte del trabajo, me imagino que es una buena oportunidad para mostrar la belleza del Caribe mexicano. Bueno, la verdad la vieron desde un poco lejos porque estuvieron apenas 24 horas allá y bueno, fuera de una cena muy agradable con la presidenta municipal de Cancún, la nueva presidenta municipal, pues estuvieron más bien encerrados en la sala de reunión, pero bueno, algo vieron efectivamente de las bellezas del Caribe mexicano y les hablaron mucho de todos sus encantos. Muy bien. Por otro lado, se llevó a cabo la reunión entre CELAC, la Mancomunidad de América Latina y el Caribe, junto con la Unión Europea. ¿Qué temas comunes de discusión hubo en Buenos Aires? Pues, Pascal, creo que eso ilustra el mismo sentido que en esa Comisión Parlamentaria Mixta hubo en México, la voluntad conjunta de los europeos y de los latinoamericanos y caribeños de cerrar filas, de relanzar una relación que había sido un poco descuidada en los últimos años. Del lado europeo, por bueno, la atención a muchas crisis en nuestro vecindario, del lado latinoamericano, por divisiones internas que ahora se han en gran parte superado, en particular gracias al trabajo de la presidencia pro tempore de México, de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y entonces, esta reunión ministerial que tuvo lugar en Buenos Aires el 27 de octubre pasado, resolvió relanzar esa relación. Hay realmente una voluntad compartida. Se publicó un comunicado conjunto y una hoja de ruta que nos va a llevar a través de muchas reuniones temáticas para desarrollar una agenda de cooperación sustancial. Nos va a llevar hacia una cumbre que debería tener lugar en Bruselas en julio del próximo año, que sería la primera cumbre Unión Europea, América Latina, Caribe. Es cumbre de líderes. Cumbre de líderes, exacto. Sí. La primera desde 2015, o sea, en 8 años. Y ahí se definió, diría, una estrategia y unos temas que pasan por, obviamente, bueno, la finalización de los acuerdos
de asociación y acuerdos comerciales que están por finalizar, incluyendo el con México, pero también queda el con Chile y el con Mercosur, a través de temas como la transición verde, la transformación digital, la recuperación económica y social después de la pandemia, temas de desarrollo humano como la salud, como las desigualdades sociales o la educación, y temas de seguridad y de lucha contra el crimen organizado. Finalmente, juntos, europeos y latinoamericanos y caribeños, representamos la tercera parte de los países miembros de las Naciones Unidas. Entonces, déjame dejarte en ese punto, hacemos una pausa y terminamos de hablar sobre esta importante reunión CELAC, Unión Europea, y también quiero preguntarte algo sobre la interparlamentaria, si eres tan amable. Ya estamos de vuelta en nuestra sección Ventana a Europa y está con nosotros el embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignot. Embajador, hablábamos de la reunión ministerial CELAC, Unión Europea, celebrada en Buenos Aires, los temas que ahí se discutieron y también pues la importancia que tiene la relación entre las dos regiones. Así es, y en particular hay temas que me parecen muy prometedores de cooperación, como es el caso del tema de salud, reforzar la resiliencia de la región frente a futuras pandemias, apoyando a América Latina y el Caribe para desarrollar la producción de vacunas aquí en el continente, que vimos que hacía falta durante la pandemia de COVID-19. Y ahí hay toda una iniciativa de la Unión Europea y sus Estados miembros para justamente apoyar en los próximos años esta capacidad. Y también en el tema regulatorio, ahí vamos a tener una cooperación específica con México para reforzar el tema regulatorio médico. Y la transformación digital es otro tema importante. Europa financió un cable de alta velocidad que conecta ahora a Portugal y Brasil, y a partir de Brasil hacia Panamá, o sea, que conecta ahora los dos continentes de forma mucho más veloz, y ojalá algún día podamos traer este cable a través de Centroamérica hasta México. Yo creo que sería también un gran proyecto para el futuro, y eso también, esa transformación digital nos ayuda para la transición verde, la investigación, y bueno, son temas muy, muy conectados y que son muy prioritarios en Europa actualmente. Bueno, entonces decíamos también en el bloque anterior que en julio habrá una cumbre CELAC. CELAC es, para simplificar, es la OEA, bueno, son los mismos países de la OEA, menos Estados Unidos y Canadá. Es toda América Latina y el Caribe reunido con la Unión Europea en una cumbre en julio próximo en Bruselas. Sí, bueno, la fecha queda por confirmar, incluso el mes de julio, pero debería ser más bien a principio, digamos, del segundo semestre del año. Y efectivamente ahí estarían los líderes de ambos lados del Atlántico, con más de 50. Ya el año pasado vino el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a la cumbre de la CELAC, que tuvo lugar aquí en la Ciudad de México en septiembre. Y fue, efectivamente, y fue, yo creo que un gran momento, una gran etapa para justamente relanzar esta relación, y que escuche el presidente Charles Michel las prioridades de la CELAC, como esa prioridad de resiliencia sanitaria, y estamos ahora respondiendo a esas solicitudes que nos hicieron el año pasado en la cumbre de la CELAC. Muy bien, volviendo a la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México que tuvo lugar en este país, digamos, fue el primer encuentro después pues de una situación tirante que se dio en torno de una resolución del Parlamento Europeo sobre la seguridad de los periodistas en México, los asesinatos de periodistas, y platicábamos que pues estos diálogos son importantes para evitar malos entendidos, ¿no? Así es, yo creo que con la pandemia se interrumpió este diálogo interparlamentario regular, y eso hizo quizás que la resolución que votó el Parlamento Europeo en el mes de marzo sobre la cuestión de ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, quizás algunos aquí en México tuvieron la impresión de que venían de la nada y que no había habido un diálogo preliminar sobre esta cuestión. Entonces, esos temas de derechos humanos sí se platicaron durante esa comisión mixta de forma muy abierta, muy, muy tranquila, no hubo ninguna tensión, pero creo que eso ayuda justamente a que los europeos conozcan de primera mano
las realidades mexicanas, bueno, con las distintas posturas, obviamente, de los distintos grupos parlamentarios mexicanos, y que también los mexicanos entiendan los procedimientos del Parlamento Europeo, que vota cada mes resoluciones de este tipo sobre distintos países. Ya lo había hecho sobre México en años anteriores. Entonces, bueno, no había una agenda política por parte del Parlamento Europeo, sino, bueno, esa bandera de defensa de los derechos humanos, que es una de las grandes prioridades de la diplomacia de la Unión Europea. Bueno, en cuanto a el entorno económico que está pues dándose en el mundo por los efectos de una pandemia y el confinamiento, de lo que no acabamos totalmente de salir, también los efectos de la invasión rusa a Ucrania, que ha provocado alta inflación en diferentes partes del mundo, interrupción en las cadenas de suministro. ¿Qué nos puedes comentar en cuanto a lo platicado entre los parlamentarios mexicanos y europeos, y también lo que se haya podido hablar al respecto en la reunión de Buenos Aires de CELAC Unión Europea? Bueno, el primer remedio es poner fin a la invasión rusa, y la declaración que se firmó pide una retirada de las tropas rusas y defiende una solución rápida, incluyendo el diálogo y la diplomacia. Y luego, bueno, estuvieron analizando los parlamentarios los efectos, ¿no?, sobre las cadenas de abastecimiento a nivel mundial. Y hay, yo creo, que un apoyo para una acción multilateral determinada que está liderando las Naciones Unidas para ayudar a los países más vulnerables, en particular en el tema alimentario, que creo que es el tema más explosivo a corto y mediano plazo. Y por último, se está llevando a cabo en Sharm el Sheikh, Egipto, la reunión de la COP. ¿Cuál es en general la postura de la Unión Europea en cuanto a las acciones urgentes que el mundo tiene que llevar a cabo? Estamos atrasados en nuestros compromisos, que no son lo suficientemente ambiciosos. El año pasado, en la COP26 en Glasgow, se tomó el compromiso de que cada país adopte metas más ambiciosas. Lo hemos hecho ya en la Unión Europea con la estrategia de descarbonización 2050 y el objetivo de una reducción del 55% de emisiones de aquí a 2030. Pero solamente una treintena de países lo han hecho hasta ahora. Entonces es importante que en Sharm el Sheikh vengan nuevos compromisos más ambiciosos, y con, obviamente, una hoja de ruta para cumplirlos, porque no hay que plantearse solamente objetivos, sino explicar cómo se van a lograr. El tema del apoyo a los países más vulnerables y más pobres, de la financiación climática, como se le llama, también se va a plantear nuevamente. Hay un reclamo por parte de muchos países frente a los países más ricos por la falta de financiación y la falta de cumplimiento del compromiso de 100.000 millones de dólares al año de financiación climática. La Unión Europea ha sido líder en casi 30.000 millones de dólares al año en este rubro, pero el esfuerzo colectivo de los países ricos sigue insuficiente, y en particular el tema de los daños, la reparación de los daños que sufren los países más vulnerables al cambio climático, como las pequeñas islas, por ejemplo. Que podrían desaparecer si no se hace nada. Absolutamente. Sí. Bueno, y dramático el mensaje inicial del secretario general de Naciones Unidas. Estamos, dice Antonio Guterres, en la pelea de nuestra vida y la estamos perdiendo. Así es. Y él, bueno, está sonando la alarma desde ya hace varios años, y qué bien que lo haga. Y aquí necesitamos un liderazgo fuerte por parte de las Naciones Unidas, y necesitamos que todos los países pongamos de lado nuestros desacuerdos en otros temas políticos para cooperar en este tema climático. Y la verdad es que esta invasión rusa a Ucrania es también un crimen contra el clima, porque desvía recursos humanos y financieros considerables que deberían estar enfocados en este momento a la lucha por la preservación del planeta. Otra razón de más para presionar a Rusia para que termine esa guerra absurda. Bueno, pues ahí están temas relevantes de la agenda internacional, de la relación de América Latina y de México en concreto con la Unión Europea. Embajador, muchas gracias por la presencia en esta sección Ventana a Europa.